Tenemos otros 40 minutos mínimo. Y espero en la próxima sesión de lunes haber resuelto este abuso que nunca se me había presentado. Es la primera vez que me ocurre algo parecido. Bien, entonces estábamos en el momento en el cual Benito Juárez se expulsa por oponerse a la especie como de nacionalización, como de reconocimiento de una especie de registro que obviamente limitaba enormemente la libertad del clero. Los obispos que se negaron a reconocerlo pues fueron expulsados del país. Debido a esas acciones de persecutorias de espíritu profundamente masónico, se polarizó la sociedad mexicana como está actualmente polarizada. Y se dio una lucha abierta entre liberales y católicos, con una enorme aclaración necesaria de establecer. Los ejércitos, el ejército católico, comandado sobre todo por don Miguel Miramón, que también fue un breve y jovencísimo presidente de la República, pues no tenía recursos, o los que tenía eran recursos sumamente limitados. En cambio, los liberales tenían el auxilio de todo el ejército y la marina norteamericanos. Para que tengan ustedes una idea del tamaño de la desigualdad de la lucha entre católicos y liberales, haré nada más un corto episodio. ¿Cómo es que Benito Juárez salvó el pellejo? Perdón, profesor, silencia a todos. ¿Perdón? Silencia a todos porque sí, claro. La conexión nos puso a todos en activo. Listo. Si vuelve a suceder, hacemos lo mismo y espero que ya para el lunes el drama esté resuelto. Pues les decía, comentándoles un pequeño ejemplo de cómo fue de alevosa la guerra de los liberales masones contra el pueblo católico en la época juarista. Juárez estaba cercado en Veracruz por el ejército de Miguel Miramón. Juárez tenía muy pocos recursos militares ya, debido a la gran destreza militar de Miguel Miramón, un militar de carrera, exalumno del heroico colegio militar, y prácticamente Juárez estaba ya a punto de rendirse. ¿Cuándo qué creen que sucedió? Pues llegó la armada gringa. Porque Juárez estaba bloqueado por tierra y por mar. Llegó la armada gringa destacada desde Nueva Orleans, con tiros de cañón, de esos que se usan para cazar ballenas, disparó garfios a 1 kilómetro, kilómetro y medio de distancia. Los garfios cayeron sobre los puentes de las naves de Miramón y los navíos a vapor o navíos muy poderosos de la escuadra norteamericana remolcaron a las naves de Miramón hasta Nueva Orleans y las confiscaron e hicieron prisioneros a sus jefes, a sus marineros y a sus militares. Es un pequeño ejemplo de cómo Juárez ganó la guerra de reforma, de cómo los masones derrotaron a los católicos en un país en el cual en aquella época el pueblo católico reconocido por sí mismo superaba el 95%. ¿Cómo pudo suceder que una mínima parte de la población, unos cuantos masones, unos cuantos liberales, pudiesen derrotar a toda una nación? Pues nada menos y nada más que por el enorme poderío que ya había acumulado en más de un siglo de depredaciones, ¿sí?, los vecinos del norte, USA. Bueno, eso fue como un pequeño ejemplo de lo sucedido en las guerras de reforma. Ya para 1864, los católicos, al frente de Miguel Miramón, logran restaurar el Imperio Mexicano.
pero cometen un error de un nivel de ingenuidad asombroso. El error no fue traer a Maximiliano de Habsburgo, cosa que ha sido muy criticada por tirios y troyanos. No, el error fue haber traído a otro masón que se hizo pasar por católico, Maximiliano de Habsburgo. Este señor no abolió las leyes anticlericales de Juárez. O sea, lo trajeron los católicos para combatir las leyes que Juárez había instalado. Pero ya ahora sí que en el gobierno imperial del Segundo Imperio de México, fue más leal Maximiliano de Habsburgo a las logias que lo habían juramentado que a los mexicanos ingenuos que lo habían traído para gobernar este país. Ya sabemos cómo Juárez fue rearmado por las fuerzas norteamericanas y cómo el final de Maximiliano de Habsburgo, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, pues fueron fusilados los tres en el Cerro de las Campanas, y así fue como Juárez, en 1868, reinstala su gobierno tiránico, aplicando con todo el máximo rigor las leyes anticlericales de reforma. Ese sueño que tenían los católicos mexicanos de que un príncipe europeo restaurara el imperio de Iturbide, pues fue un engaño gigantesco, un éxito asombroso de la capacidad de engaño que tienen las logias para haber mandado un príncipe que trabajó a favor de ellos y no a favor de quienes lo habían contratado para restablecer la libertad de los católicos en México. Y bien, pues se muere Juárez. Ahora sí que les he contado aquella anécdota del señor obispo de León, que estando celebrando misa, tiene una visión terrorífica que lo lleva al suelo, se desmaya, su acólito le ayuda a recuperarse y después de una media hora o de un largo tiempo, le puede contar el señor obispo a su asistente qué es lo que lo había desmayado. Y se lo contó. Hoy vi caer al infierno el alma de Juárez. 3 días después, los periódicos que llegaron de la capital a Morelia y a León, y a todo el Bajío y a toda la República en general, daban cuenta de que a la misma hora que el señor arzobispo de León dijo que había visto bajar el alma de Juárez al infierno, Juárez había muerto. Por cuestión de hora y minutos. Así de exacto fue aquel acontecimiento. Yo no sé si sea una verdad sostenible desde el punto de vista de la doctrina católica, pero el hecho es que esta anécdota fue transmitida a mi familia desde tiempos inmemoriales y muchos historiadores la narran también, la condenación de Juárez. Además, si lo fue, pues a ojos terrestres, a ojos de buen cubero, súper bien merecida, aunque ya sabemos que hay que pedir por quienes nos persiguen. Pasamos a la época de Porfirio Díaz. La acción masónica no cesa. Ciertamente hay que reconocer que Porfirio Díaz fue menos anticlerical que todos sus antecesores. La realidad es que aunque el combate a la iglesia en la época porfirista no fue frontal, no fue continuo, pero sí fue sutil y devastadora tras la imagen del progreso material. No se debe olvidar que fue durante el porfiriato, fíjense muy bien qué trágico lo que voy a decir, por favor. No debemos olvidar que fue durante el porfiriato cuando se sentaron las bases de la educación pública y atea, llamada eufemísticamente, dulcemente, laica, cuando en realidad es atea. Educación pública y atea y laica respaldada por los liberales, mientras que todos los colegios y las universidades, inclusive
la UNAM, posteriormente el Politécnico y posteriormente todas las universidades, incluyendo las sedicentes católicas, fueron invadidos por la filosofía positivista. Me ha tocado discutir acremente con exalumnos lasallistas, con exalumnos jesuitas, con exalumnos maristas, y desgraciadamente puedo decir que el 90% de ellos tienen una mentalidad mundana, una mentalidad positivista, pero no en el sentido popular del término positivista, de mente positiva, no, sino entendiendo a la corriente positivista como esa nefasta corriente filosófica que sostiene que el alma no existe, que Dios no existe, porque no se pueden ver, tocar, oler, medir y pesar. Ese es el positivismo que está instalado en la manera de pensar, desde luego, de toda nuestra casta política y de una inmensa mayoría de pobladores de este país que fueron influidos por este positivismo desde la época de Porfirio Díaz. Viene la Revolución Mexicana. Conste, estamos haciendo una revisión de las leyes masónicas que explican lo que va a ser nuestro tema principal, la Guerra Cristera, y lo que explican el México de hoy. Estamos ya en la Revolución Mexicana de 1910. Con Venustiano Carranza a la cabeza, él hace patente el odio de los políticos masones hacia la Iglesia Católica. Así que, por favor, queridos amigos, olvídense de considerar como héroes a los revolucionarios. Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Pancho Villa, todos, o gobernados por masones o de mentalidad o de juramentación masónica. No hay entre nuestra casta revolucionaria un solo patriota mexicano que haya sido coherente con la fe del pueblo de México. El liberalismo jacobino y masón que marca la dirección de los nuevos gobiernos revolucionarios recibieron además abundantes recursos económicos por parte de la masonería americana, otra vez la burra al trigo, a condición de introducir más sectas protestantes en el país, dividiendo con ello aún más al pueblo mexicano. En 1917 se redacta la nueva Constitución, esa que ya estuvimos analizando en sesiones pasadas, allá por el 5 de febrero. Dicha Constitución, en el artículo 3º, prohíbe a la Iglesia intervenir en la tarea educativa. El 5º suprime la existencia de las órdenes religiosas. En el 24 se veta todo acto religioso fuera de los lugares del culto. El 27 despoja a la Iglesia del derecho de poseer y administrar bienes. Y en el 130 se priva a la Iglesia de personalidad jurídica, sometiéndola a la autoridad civil. Con estas leyes, la persecución religiosa cobró un nuevo vigor, tanto que en algunos lugares se llevaron a cabo la quema de estatuas de santos, así como quema de confesionarios. La guerra no cesa entre las diferentes fracciones revolucionarias y cuando Venustiano Carranza es asesinado en 1920, ocupa la presidencia de 1920 a 24 Álvaro Obregón, cuyo gobierno, que escarneció más aún la persecución contra el pueblo católico, analizaremos posteriormente. Como vemos, pues, para terminar esta exposición de hoy, a reserva de continuar, porque apenas estamos comenzando el tema, debo decir que la lucha contra el catolicismo, pues, se inicia en México a través de las leyes civiles, impuestas por leyes y gobernantes abiertamente anticlericales, y que en su momento fueron recibidas con oposición por el pueblo cristiano. Sin embargo, estas leyes nos parecen hoy de lo más normales, apropiadas y hasta convenientes, debido a que el veneno del pensamiento liberal que ha infestado nuestra sociedad desde hace décadas
nos ha empujado a olvidar y hasta desdeñar las tradicionales enseñanzas cristianas para abrazar de buena gana el mal llamado progreso ilimitado de los pueblos. Para terminar, de la unidad en la santa religión católica apostólica romana, que vinculaba al pueblo en la verdad que es Cristo y lo arraigaba a la tradición secular, desde Hernán Cortés, pasamos a la proliferación de sectas que dividiéndose y dividiendo han metido la discordia que conlleva el error en los pueblos y aún dentro de las mismas familias. Del sacramento del matrimonio pasamos al matrimonio como un simple contrato civil y de ahí al divorcio, que ya es exprés, sin culpa y sin oposición de la sociedad. Y como lo vamos a ver en las próximas sesiones, actualmente el llamado matrimonio homosexual, pues es ya reconocido en gran parte de Occidente y desde luego desde el presidente copetón aquel que presumía de ser bonito, ya el matrimonio igualitario, mal llamado matrimonio, pues ya es un hecho en la hermosa República Mexicana. Y finalmente, de las aulas religiosas que formaban al hombre cristiano y cabal, hemos pasado a una escuela pública que en nombre de la ciencia y del progreso ha logrado ir extinguiendo la fe religiosa y que actualmente indoctrina al niño mexicano en el odio a su historia, a su cultura, a su religión e incluso a su propia identidad de varón o de mujer. Con eso termino la exposición del día de hoy y pasamos entonces a nuestra sesión de preguntas, comentarios, aportaciones, etcétera. Y desde luego prometiendo que si Zoom tiene otra vez la ingratitud de volverme a cortar, pues volvemos a entrar. ¿Quién quiere levantar su manita? Alejandro Familiar, por favor. Y luego Ricardo y luego Jorge Alberto. Alejandro, ¿qué pasa con vos? Te escucho. Hola. Mira, ahora sí me colé en primer lugar en las preguntas. Bueno, comentarios. Bueno, sí, desde luego, es devastador este paso a paso, ¿no? Masónico. Bueno, dos cositas. Yo me quedé en la hora 2 de la exposición del viernes pasado, no he terminado. Ah, no has terminado, es que duró 2 horas 45. Faltan 40 minutos, pero ahí todavía no veo un retrato tan negativo sobre la masonería. En esa parte todavía está hablando de que se ayudan mucho, que hacen muchas cosas, aunque sí que ofenden desde luego la dignidad humana y la de Dios, ¿no? En sus solicitudes y ritos, ¿no? Pero me imagino que irá avanzando un poco más claro, no lo sé. Sí, por supuesto, tienes que verla completa. Bueno, entonces me espero para sí. no... Sí, tienes que verla completa para hacerte un juicio pues completo de toda la exposición de Adrián y de cómo se contestaron muchas preguntas que por lo visto todavía tienes en el aire, ¿no? Y bueno, y en cuanto a esto... Pero con relación a lo que expuse hoy, ¿tienes alguna pregunta, comentario, aportación sí, o lo que sea? Adelante. La parte que comentaste del divorcio, ¿no? Chesterton, el escritor J.K. Chesterton, tiene un libro que se llama La superstición del divorcio, que creo que sería muy bueno todo el mundo pudiera echar una lectura, porque ahí explica cómo desde... ¿Cuándo habrá escrito esto Chesterton? 1890 o algo así, o principios del siglo XX, no estoy seguro. ¿Cómo vino el empuje en la sociedad inglesa en Europa para empujar la idea del divorcio, ¿no? Como una liberación del ser humano, ¿no? Como que aplaudirlo completamente, y que desgraciadamente ha sido una lacra pavorosa. Yo no sé si me ha tocado a mí en lo personal, pero no conozco pareja que se haya divorciado, que no haya golpeado de una manera muy directa a algunos de la familia, y sobre todo los hijos. Casi es una regla sine qua non, me ha tocado verlo en todo mi entorno.
Por un Por lado, ahí se oye el ahí está el maullido de tema un del gatito, cesto. ojalá apaguen ese micrófono. ¿Es tuyo, Es el Alejandro? gato que se soltó. Sí, se metió ahorita. Mira, ahorita ya No importa. creo que tenía lo que... Y luego, finalmente, en este último tema que comentas de cómo ha ido aplastándose la ética y la moral a los grados actuales, acabo de leer hace un poquito antes de empezar la sesión de hoy un caso desgarrador de una señora en Estados Unidos de origen latino, de que empieza el artículo diciendo que la indoctrinación LGTB hizo que su hija se suicidara, ¿no? Y va contando cómo la hija empezó siendo manipulada dentro de la misma escuela para hacer todo este cambio terrible de identidad, pero al grado de que cuando la mamá empieza a decir que pues está mal ella, se la quitan a la hija. Y pues dice que ya no es, ya no está capaz de poder educar a su hija, entonces se la quitan, se la llevan a la hija a un internado o un centro de X y nomás la puede ver una vez al mes. Y durante ese periodo, pues la niña en un grado de desesperación va y se pone enfrente de un tren, se arroja el tren y muere, ¿no? Entonces, están hablando de eso, que hay muchos suicidios femeninos después de que han incurrido en esta trampa de la liberación, ¿no? De cambiarte al sexo masculino. En fin, nomás Podemos decir que es la joya de la corona o la cerecita del pastel de la acción masónica en el mundo, la ideología de género, ¿sí? Pero pues todavía nos falta revisar muchas etapas para entender el México actual y desde luego hacerle justicia a esa epopeya que se llamó la Guerra Cristera, que seguramente analizaremos en nuestra próxima sesión. Muy bien, Ricardo, por favor, y luego Jorge Alberto. Don Ricardo. Nada más quería hacer una precisión. Porfirio Díaz, una de las cosas que permitió fue la educación católica, la cual, por poner un ejemplo, los salesianos pusieron una serie de talleres para enseñar ahora sí que a los niños, a los hijos de los obreros pobres, a trabajar. Cuando entró el muy infame Lázaro Cárdenas, siendo general, no siendo presidente, les quitó todos esos con la excusa de fundar escuelas nuevas. Y fundó como los 20, 30 talleres que tenían los salesianos, dejó uno. Y todos los demás equipos que tenían los salesianos, misteriosamente aparecieron en las fábricas de sus amigos que lo habían financiado. Entonces, tendrá cosas criticables Porfirio Díaz, sí, pero permitió la creación la apertura de escuelas católicas, como por ejemplo estas de los salesianos, y como ejemplo muchas otras. Entonces, otra cosa más que había permitido las escuelas de tipo lancasteriano, que en su mayoría aun cuando no eran propiamente de la iglesia, la mayoría de ellas estaban siendo financiadas por la iglesia. La escuela lancasteriana básicamente era un solo profesor, como para 100 alumnos, en donde él iba dando clases y los más avanzados de cada clase iban con todos los demás alumnos a explicarles. Entonces, si un alumno era muy avanzado en matemáticas, el profesor daba la explicación. Exactamente. Y todo eso lo financiaba la iglesia. A raíz de la caída de la iglesia, desapareció también la escuela lancasteriana, que para el ritmo que llevaba, México hubiera acabado con el analfabetismo antes de 1920. Cierto. Inclusive mucho antes que cualquier otro país. Pero con la falta de financiación, las escuelas lancasterianas cerraron poco después de la expropiación de todos los bienes de la iglesia. Bien. Pues fíjate, Ricardo, que es muy, muy puntual tu aclaración y es muy valioso lo que Porfirio Díaz permitió. Pero imagínate el poder de la masonería
para que él mismo, o voluntariamente, o obligadamente, no lo sabemos, haya propiciado que la educación pública fuese materialista y positivista en su ADN. Allí empieza la extensión a todo el territorio nacional del positivismo y del materialismo, que incluso en muchas personas sedicentes católicas es el fundamento en su toma de decisiones. Ahí empezó, en la época porfiriana. Entonces podemos decir que el Porfirio Díaz, a diferencia de Juárez, que fue monovalente, pues Porfirio Díaz pudo haber sido polivalente o ambivalente, ¿no? Y por un lado apoyar y por el otro lado, pues desapoyar. Qué difícil es penetrar en el alma de un hombre que no escribió sus memorias, ¿no? Sí. En fin. Pero ahí queda para la historia. Bien. Tenemos una dama, Nati. Adelante, Nati, ¿qué quieres preguntar? ¿Levantaste la manita? Dale. No, soy su hermano, Joaquín. Ah, ok. Quiero hacer una pequeña aportación. Tal vez mi fuente no es la más fiable. Fue un libro que leí, un libro marista de la UNAM hace un tiempo, en el cual hablaba sobre los problemas en México. Yo tengo entendido que en el gobierno de Porfirio Díaz, la escuela lancasteriana, 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 de Lancaster. ok. Lancasteriana fue traída por la logia escocesa para, digamos, para que se reforzara por medio de la masonería escocesa, no por, como haciendo una especie de guerra cultural contra la masonería yorquina para evitar que los yorquinos tuvieran ese fuerte. Claro, tendría que traer otra vez el libro y citarlo, pero lo que yo entiendo es que fue una manera de intromisar justamente el materialismo que se vino a México. Bueno, pues estaría muy interesante, Nati, perdón, no eres Nati, eres su hermano ¿qué? Sí, Joaquín. Joaquín. Sería muy interesante que Joaquín, Ricardo, un servidor y otros investigáramos un poco más a fondo sobre la escuela lancasteriana y sus orígenes para ver si es verdad que fue traída por una logia. No sé qué tan confiable sea tu fuente, pero bueno, pues yo creo que es de las cosas que luego surgen afortunadamente en las sesiones y que vale la pena investigar y profundizar. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos a Jorge Alberto. Adelante, Jorge. Sí, Juan, pues para dar testimonio de lo que tristemente comentas, dentro de toda mi generación de exalumnos maristas, prácticamente una enorme minoría podría decirse que nos mantenemos católicos fervientes. Una ínfima minoría, entonces no enorme minoría, una ínfima minoría se mantiene católica. Minoría, sí. Y desgraciadamente sí, dentro de mi generación y dentro del chat que te comento, están abiertamente, no solamente, te digo, hay gente que defiende abiertamente la masonería, gente que defiende abiertamente el aborto, gente que defiende abiertamente el divorcio, gente que también defiende el matrimonio gay, que defiende todo lo que es la ideología de género, y ya sigo yo defendiendo la postura católica, pero siempre que entro, invariablemente hay uno o dos que pretenden callarme y se te van a la yugular. Pues no han podido, ¿no? Claro. Bien. Así muy es. bien. Pues ¿Quién más quiere aportar, testimonial preguntar, etcétera, discutir? Adelante. Nos quedan escasos 10 minutos. Vamos a aprovecharlos. ¿Alguien quiere aportar? Tenemos a Germán. Adelante, Germán. Sí, profesor,
Pues estamos referente a lo que se ha estado peleando con los cristeros, con Juárez, y últimamente lo de, pues lo que estamos viviendo ahorita pero lo que es la ideología de género, lo que es el aborto, y precisamente ahora la situación que estamos viviendo es lucha externa, lucha interna de la misma iglesia. Y aparte estamos viviendo una situación no solamente de ideología, sino también hay una lucha entre vacunados y no vacunados, una discriminación contra los que no se vacunan, contra los vacunados, una discriminación con con los feministas, es una mezcolanza, ¿no? De todo lo que hemos visto, ¿no? Producto del posmodernismo, ¿no? Que a su vez es hijo del modernismo, y el posmodernismo es nieto del positivismo materialista, que incluyó Porfirio Díaz en toda la educación popular del Estado, ¿sí? Bueno, nos quedan muy poquitos minutos antes de que nos corte otra vez Zoom. A ver, Catalina, ¿qué querías aportarnos? Adelante, y luego finalmente Oliva. Sí, doctor y compañeros, buenas noches. Doctor, cuando usted mencionaba que en la guerra cristera, la función de, ahora sí que nuestras autoridades eclesiásticas, como que no me quedó muy claro, pensaría yo que fue total apoyo o no al pueblo. Fue O sea, ambivalente, tengo dudas. fue ambivalente. Hubo obispos que Ok. traicionaron al pueblo cristero, hubo obispos y sacerdotes que apoyaron al pueblo cristero. Eso es justamente uno de los temas que está pendientes por mi parte de explicar con sumo detalle. Ok. Para entender Bueno, realmente entonces, ese desgarramiento que fue la guerra cristera, en donde además de heroísmo, pues hubo mucha confusión, mucha división, sí, hubo sí. mucho Dice, abuso por parte de malos cristeros que abusaron de ajá, su, digamos, del poder de su rifle. Claro, fueron muy poquitos, ok. pero los hubo, y también hubo sacerdotes heroicos y sacerdotes mártires. Entonces podemos decir que, hablando un poco a la mexicana, pues se dio de chile, de dulce y de manteca. Y vale la pena Ok. diferenciar muy Sí. bien cómo fueron las cosas en próximas sesiones, para que todo el mundo le quede claro y realmente podamos honrar la memoria de esos maravillosos héroes y mártires que de alguna manera lograron una atenuación de la persecución contra la iglesia desde aquella época, con los famosos arreglos, de los cuales también Sí, tendremos doctor. que hablar. Sí, porque creo que es muy importante rescatar eso, porque en ningún libro de historia se habla Olvídate, es de el la guerra único lugar cristera. donde les van a hablar de eso, aquí los viernes a las 8 de la noche, en nada más. Sí, Y además, muchas gracias. orgullosamente, por un nieto del jefe cristero principal de aquella época. Estoy cumpliendo con una misión sagrada digamos, al contribuir con este conocimiento para todos ustedes y los que tengan a bien verme en las redes cuando me levanten el castigo, ¿no? Bien, Sí. muchas gracias, Viva Cristo Catalina. Rey, doctor. Viva Cristo Rey, viva, que viva. Y tenemos a Oliva, había levantado su manita, pero ya no la veo. Sí, aquí estoy. Te quedan 3 minutos porque nos van a cortar, ya nos van a cortar la sesión, y ya una cuarta vez ya no la puedo restaurar. Claro, las Sí, aquí próximas ya estoy. lo habré resuelto, pero ahorita pues ya tendríamos que terminar. A ver, ¿qué nos alcanzas a decir? Solamente que me llama la atención que no los edificios de las iglesias pertenecen al gobierno. Pues sí, Entonces, desde Juárez. sí, pero entonces, ¿qué podría pasar? Que ya ha pasado anteriormente, que el gobierno puede tomarlos y apropiarse, no apropiarse, pues tomarlos como dueños que son. Entonces también podría pasar eso en cualquier momento.
Pues de hecho constantemente se ratifica. Si tú ves las escrituras de una iglesia recién construida aquí a 2 kilómetros, esas escrituras no reconocen a un propietario particular. El propietario es el Estado de México, el gobierno del Estado de México. Pero lo interesante que muchas de esas iglesias, incluyendo la catedral, han sido levantadas con esfuerzos y dinero privado. Por supuesto, pues donaciones. ahí está la ratería, ahí está el latrocinio, la palabra correcta es latrocinio a escala nacional. Pues sí, es que esto no Es no un es crimen justo. que clama al cielo, es un crimen de lesa majestad contra Dios, ¿sí? Claro. Y contra la Pues sí. iglesia, la esposa de Cristo, ¿no? Y esto es justamente lo que entienden bien los masones y lo hacen con toda la intención de hacerlo. No hay inocencia de su parte. De ninguna forma, un masón arriba del grado 22 opera con inocencia. Operan con perfecta conciencia de perversidad y de odio a Cristo y a su iglesia. Eso, por favor, grábenselo bien. Muy bien, a lo mejor da tiempo de que, ¿quién más había levantado su manita? Guadalupe, adelante, Lupita. Ay, A ver buenas si te da noches. tiempo de Gracias. decirnos algo, adelante. Si te cortan, Solo pues ya una- nos despedimos por anticipado. Si nos cortan, muy buenas noches a todos, pero a ver, Lupita, lo que alcances a Bueno. decirnos, por favor. Solo era un breve comentario, era pues de que en 1935 México sufrió la condenación por violación a la libertad religiosa por parte de la Sociedad de las Naciones. Ay, sí, pero fue algo así como ponernos un curita, porque la Sociedad de las Naciones es masónica. Ah, qué caray. La ONU es masónica. La OCDE, todas las grandes organizaciones globales que defienden los derechos humanos y la tía de las muchachas son masónicas, Lupita. Es el canto de las Desde su sirenas, no te lo fundación, tragues. ¿Sí? Oh. Yo pensé En que en fin. sus inicios sí había sido algo real. Por eso decimos que el demonio es el padre de la mentira y el demonio anda suelto aquí y allá, enseñando mentiras a cuyá para mantenernos en una ignorancia invencible que nos permita recuperar nuestra triple identidad de mexicanos, de católicos y de guadalupanos. Cuando tú logras reunir las 3 identidades en una sola, entonces podemos decir que eres coherente con nuestra historia y futuramente puedes tener la enorme esperanza de llegar a la dicha eterna, a la gloria eterna. Pero se necesita Amén. esa triple unidad. El mexicanismo, el catolicismo y el guadalupanismo. Bien. Cierto. Muy bien. Pues mis queridos Gracias. amigos, antes de que Zoom se ponga otra vez caprichoso, nos tenemos que despedir. Espero que esta ligeramente más corta sesión que otras no nos desilusione. Fue muy importante el tema. Esperemos seguirlo discutiendo el próximo viernes, pero pues si es necesario invertir una buena lana en tener tiempo ilimitado, créanme que lo haré para no volver a estar sufriendo como hoy con cortes de la señal cada vez que a estos señores se les ocurra. Pues muchísimas gracias a todos. Enciendan sus micrófonos, cuando menos para escuchar sus buenas noches. Gracias, doctor. Excelente fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Feliz Dios fin. te lo bendiga mucho. Feliz fin de semana. El video lo voy a subir, pero desde Buenas otra red.